Con esta cuarta y última lección de los modelos XS21 vamos a dar por terminada la explicación y el manejo del citado tipo de modelos. Retomo en la pantalla del menú principal de la aplicación y ya vimos el otro día que tenemos aquí unos botones que nos llevan a las palancas estatales, entendiendo que son variables exógenas que pueden ser manejadas por el planificador. Tenemos los distintos grandes conceptos del presupuesto de gastos y así como los elementos que permiten manejar los ingresos, que en este caso son los tipos medios de los diferentes tipos de impuestos y alguna otra variable exógena que se da en niveles. Todo esto está, en el caso de niveles, en euros corrientes. Y como explicaba el otro día, pues población ocupada se refiere a la población ocupada en el sector público y esta es la duración de la jornada de trabajo en el sector público. En este caso, por ejemplo, se da en forma de 1.540 horas anuales o la variación de los salarios en el sector público que se da en porcentajes, etc. Y en condiciones de contorno, pues teníamos una serie de variables que van a influir en los resultados, pero que no son controlables por el planificador. Por ejemplo, el precio del petróleo como muy significativo, o el tipo de cambio euro-dólar, o los índices de precio de exportación de los países desarrollados, o el tipo de cambio efectivo nominal con los países desarrollados, etc. Bueno, aquí tenemos toda esa información. A esta solución la denominamos base convencionalmente y si le damos al botón simular, pues el modelo se conecta con la aplicación se conecta con el modelo en Benzin y nos trae los resultados tal y como explicábamos el otro día. Ahora podemos ver los resultados, por ejemplo, del cuadro macroeconómico en euros constantes del 2010 y la solución pues nos lleva, como explicaba el otro día, hasta 2014 son datos observados y desde 2015 al 2020 ya son datos calculados. Este modelo se terminó pues en el 2015 y no ha sido actualizado. Tenemos el cuadro macroeconómico en términos del sistema europeo de cuentas, el SEC 95, con esta distribución. Y las exportaciones agregadas en las dos grandes áreas que hemos manejado. Obviamente aquí se podrían hacer más áreas. También se podrían separar las importaciones en más áreas. Las del resto del mundo las hemos separado en energéticas, básicamente petróleo, y no energéticas, ese resto. Y después, pues unas agregaciones, el PIB a precios de mercado, repito, en dinero constante, la demanda regional, la demanda interna, el saldo exterior, etc. Tenemos también aquí un promemoria en donde separamos la formación bruta de capital en bienes de equipo y software, si bien aquí es el total privado más público y también construcción, vivienda y construcción no residencial pública y privada. Aquí tenemos otra desagregación, pero en fin, esto es simplemente agregar de manera diferente la información básica. Por ejemplo, tenemos el número de viviendas construidas, el número de viviendas vendidas, las compras de no residentes en el territorio, es decir, más o menos lo que entenderíamos por el gasto de los turistas, y las compras de residentes fuera del territorio, que serían lo que gastan
los españoles, en este caso, fuera del territorio nacional. Esta misma información la podemos ver en forma de tasas de variación, con unas agregaciones aquí en distintos tipos de periodos. Una parte es histórica y estas dos últimas columnas pues ya son calculadas, puesto que intervienen los años 2016 y 2020. La estructura en términos porcentuales y la aportación al PIB de las diferentes categorías. Hay un botón que permite imprimir, bien sea en un fichero PDF o a una impresora. Esta misma información o similar la tenemos en euros corrientes. También tasas, estructura, aportación. Los deflactores implícitos, que no es más que dividir estos valores, pues tendrán más decimales y por eso aparecen así, pero no tiene más interés. Y hay un segundo grupo que habla de precios, renta y empleo. Por ejemplo, el de precios y costes, pues nos da los índices de competitividad de las importaciones, las de la UE, las no energéticas procedentes del resto del mundo, las exportaciones a la UE, las exportaciones al resto del mundo, los deflactores más importantes, consumo privado, de la inversión en viviendas, de la inversión productiva privada, del PIB, del valor añadido bruto, los costes laborales unitarios por horas, por personas ocupadas, global, que incluye público y privado, aquí solo del sector privado, el salario hora, global y del sector privado, el precio del petróleo. El precio del petróleo en dólares es una variable exógena, pero el precio del petróleo en euros es una variable endógena, puesto que hay que cambiarlo, dividirlo por el tipo de cambio euro-dólar. Y esto mismo pues está en forma de tasas, como hemos visto en otros casos. Hay uno referente a empleo y distribución de la renta, población ocupada, asalariada, puesto de trabajo equivalente a tiempo completo de todos los ocupados, solo de los asalariados, la población activa, la tasa de actividad, el paro en términos de la encuesta de población activa, la tasa de paro, el valor añadido bruto y sus componentes, la cuenta de asignación de la renta primaria. Por ejemplo, aquí tenemos la cuenta de asignación de distribución de la secundaria de la renta, en donde aparece la renta bruta disponible y las rentas brutas primarias y las transferencias netas a las familias, que resultan ser negativas, puesto que aquí se está computando las subvenciones que reciben las familias menos los impuestos que pagan las familias. Impuestos directos. La renta bruta disponible con la distribución habitual, el consumo privado y ahorro bruto. De nuevo tenemos las tasas, el botón de imprimir, el mercado de trabajo, población activa, aquí se distingue por género, hombre, mujer, las tasas de actividad, la población total, la población potencialmente activa, la distribución de la población ocupada en pública y privada, empleo público, empleo privado, las cuentas de las administraciones públicas en términos de contabilidad nacional, no en términos de presupuesto. Y aquí tenemos los ingresos totales de los impuestos directos, impuesto de la renta de las personas físicas, impuesto de sucesiones y donaciones, impuesto de sociedades y de no residentes, impuesto sobre el patrimonio, impuestos directos relacionados con el medio ambiente y un resto. Y los impuestos indirectos, el índice de valor añadido, con los tres desagregaciones de consumo sobre la vivienda nueva, las transferencias, compras, ventas de viviendas usadas no devengan IVA,
y el impuesto de los actos que tienen que ver con la administración y otra serie de impuestos, actos jurídicos documentados, sobre importaciones, un resto, y los gastos de personal de las administraciones públicas, gastos de compras de bienes y servicios, gastos financieros y las transferencias, las inversiones reales. Aquí sí que estamos manteniendo la distribución de los capítulos presupuestarios, pero en términos de contabilidad nacional, como he dicho antes, y la capacidad o necesidad de financiación. Signo negativo significa que se requiere financiación, por lo tanto habrá transferencias de capital monetario del resto de España hacia España. Normalmente es lo que vamos a entender por incremento de la deuda pública. Este es un indicador muy importante porque mide el déficit en términos de el porcentaje del déficit o superávit. Todos los años tenemos déficit, aunque va disminuyendo ya. El 2020 es aproximadamente del 9%. Y la deuda pública, cómo evoluciona la deuda pública, que va disminuyendo y en términos de porcentaje del PIB. Aproximadamente el 100%. Bueno, estos datos se han quedado desactualizados y yo creo que ahora se está en términos del 100, del 99% aproximadamente, según las últimas informaciones que hay. Naturalmente estos modelos tienen que ser actualizados por un doble motivo. En primer lugar, porque las condiciones de contorno y las palancas se han supuesto unos valores, pero realmente no tienen por qué haber sido así. Por lo tanto, la primera cuestión que hay que hacer es refrescar todas las variables exógenas. La segunda cuestión es que las variables de comportamiento tienen márgenes de error y deben ser reestimadas pues por lo menos una vez al año, que es cuando se dispone de información completa de la contabilidad nacional, de la encuesta de población activa y de otras variables que se manejan en el modelo. Ahora vamos a hacer una simulación, para lo cual lo primero que tenemos que hacer es cambiar el nombre. Por ejemplo, vamos a cambiar la remuneración de asalariados públicos. Bueno, le podemos llamar remuneración asalariados públicos. El nombre es absolutamente arbitrario. Con lo cual iríamos a las palancas estatales y, bueno, en la parte de remuneración podemos hacerlo de distintas maneras, ir cambiando uno por uno. Por ejemplo, ¿qué pasaría si esto pues se incrementa en un 1.0, en 1,5%? Pues hay que multiplicarlo por ese valor y, como vemos, se convierte en número con un fondo rojo que nos dice que se ha cambiado respecto al escenario base. Aquí tendríamos que hacer lo mismo. No lo voy a hacer con todos porque tampoco tiene más interés que hacerlo, que vean cómo se hace o qué posibilidades tiene. Y vamos de nuevo a simular. Entonces, de nuevo se conecta con el programa escrito, el modelo escrito en Benzin, calcula y trae los datos. Una manera de ver que ha habido cambios es ir a este botón que nos dice que en la solución base, por eso hemos puesto aquí una B, se está comparando la solución base con la solución que hemos llamado remuneración a asalariados públicos. El 2015 era la tasa de variación, era 3,37 y ahora es 3,74, naturalmente porque hemos incrementado. Aquí también lo hemos incrementado. ¿Por qué no sube la misma proporción? Bueno, el modelo se calcula en niveles y estamos hablando de tasas de variación, de manera que cuando cambio el nivel del año anterior, pues las tasas no se trasladan uniformemente. Incluso aquí vemos que es menor, pero si lo viésemos en niveles, pues seguro que serían valores
el mismo valor en el 2018, pero no en tasas de variación de años anteriores. Vemos estos grandes componentes de la demanda. El PIB lo hemos puesto, el PIB en tasa de variación real ha subido, bueno, era esperable porque subió uno de los componentes de la demanda final. Aquí lo tenemos en términos nominales, en dinero corriente también ha subido. Estos valores ya están en niveles y lógicamente han subido en los dos casos. Los deflactores, también ha subido el deflactor, también era esperable. En cambio, el deflactor del consumo privado ha bajado. Bueno, quizá esto no era tan esperable, pero habría que analizar las bucles de realimentación en que está incurso el hecho de cambiar uno de los componentes de la demanda final y ver qué explicación tiene. Pero ha bajado aquí, pero en cambio aquí es más alto y en este año también es más alto y en todos los demás años es más alto. Probablemente aquí hay un efecto también retardado que se hace ver. Repito, esta información tiene que ser luego analizada y explicada. La población potencialmente activa ha crecido un poco menos, la población ocupada, al menos con estos niveles no se ha notado aquí, pero sí se ha notado en los años sucesivos, en el año sucesivo, 2016 y 2017, este año es igual. Puestos de trabajo equivalentes, también que había que subiesen, efectivamente así ha sido. La productividad pues ha bajado, teniendo en cuenta que ha subido el PIB real, pero puede haber demandado más población ocupada o más horas de trabajo. Los ingresos han subido ligeramente, los gastos han subido, también era esperar. El saldo en términos de porcentaje del PIB ha empeorado, pero luego, repito, como estamos manejando tasas de variación respecto a años anteriores, pues el déficit es peor, pero no necesariamente peor. Y la deuda pública pues ha seguido un comportamiento que también se ha incrementado. La deuda pública ha bajado aquí en términos de porcentaje. Tengamos en cuenta que aunque ha subido el déficit, el PIB nominal ha subido y por lo tanto pueden esperarse estos resultados. Y ahora podemos ver la conexión con la tabla input-output. Pues una vez que hemos llegado a la parte que tiene que ver con la tabla input-output, para refrescar los resultados hay que ver, volvamos aquí, y se refrescan los resultados con la nueva simulación. Bueno, aquí no tenemos la comparación, teníamos que haber salvado los datos, las hojas más relevantes, pero créanme si les digo que efectivamente los resultados se refrescan. Podemos ver el valor añadido por ramas y el total, que tiene que coincidir lógicamente con el que ha calculado la parte macro, podemos decir, la que hemos visto anteriormente. Aquí estamos hablando de euros corrientes. Los outputs totales, bueno, esto no se calcula en la parte de Benzín, sino que se calcula directamente aquí. Y también podemos ver pues las emisiones de CO2 equivalente por rama de actividad, utilizando los ratios que proporciona la misma información del Instituto Nacional de Estadística. Creo recordar que esta información viene de ahí. Entonces, esto simplemente convierte
el valor añadido, pero ahora sí, en términos constantes con el ratio de emisiones para cada rama. Por lo tanto, se podrá obtener un total. A esto hay que sumarle lo que genera el consumo privado y de esa manera obtenemos el total de emisiones que figura aquí. Estos serán toneladas o miles de toneladas en términos de CO2 equivalente. También la referencia no es válida porque se habrá cambiado algún nombre, pero podemos movernos así. Los impuestos sobre el medio ambiente por ramas de actividad, utilizando un valor medio sobre el valor añadido bruto. De manera que todo esto está girando sobre el valor añadido bruto, ahora sí en términos corrientes, el valor añadido bruto. Y esto total pues tiene que coincidir con el total de impuestos medioambientales que se calculan en la otra parte del modelo. Y con esto damos por concluida la explicación, mostrarles el manejo de la aplicación. Y quedo en algunas preguntas que pueda haber después de que hayan visto los vídeos para posibles aclaraciones. Muchas gracias por la atención.